Buenas noches a todos, el Señor les bendiga. Un privilegio estar aquí predicando su palabra. Queremos leer con ustedes la epístola a Filemón. Epístola a Filemón está después de Tito y antes de Hebreos. Es una carta bien pequeñita que está entre Tito y el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 21. Versículo 8 hasta el versículo 21. Vamos a orar antes de leer. Padre Santo, gracias Señor te damos por esta oportunidad que tú nos das de abrir la Biblia y de estudiarla y de conocerla mejor a fondo y ver, Señor, tu voluntad revelada en ella. Gracias, Señor, te damos por nuestra iglesia, donde tenemos no solamente la libertad, sino también tenemos el deseo de conocer tu palabra como debe ser conocida. De una manera sincera, sin torcerla, sino verdaderamente buscando qué nos quiere enseñar. Te doy gracias, Señor mío, por nuestros pastores y los maestros que tú nos has dado como iglesia. Ayúdanos, Señor, ahora a prestar atención a lo que tu palabra nos quiere decir esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios en Filemón capítulo 1, versículo 8 hasta el versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuere como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decir de que aún tú mismo te me debes también. Si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Señor bendiga su palabra. En el tiempo del apóstol Pablo existía un sistema de esclavitud en todas las culturas, grandes culturas. Este sistema era parte de la cultura judía, griega y romana, pero variaba su forma de una cultura a otra. Sabemos que esta institución, este sistema de esclavitud, existía hasta cerca de 150 años en los Estados Unidos. Ahora no era igual que en ese tiempo, pero existía ese concepto de tener a alguien como esclavo, de ser dueño de otra persona. Aunque en la cultura judía los esclavos tenían ciertos privilegios y protección legal, eso no era cierto de las culturas paganas. Ustedes recuerdan que Moisés, en la ley de Moisés, se dieron pautas y formas para regular ese sistema de los abusos que ya estaban existiendo.
Sin embargo, en la cultura romana, los esclavos eran considerados como propiedad de su dueño, aunque podían obtener libertad y convertirse en personas legales. Voy a leer un poquitico del contexto e historia de la esclavitud para que entendamos lo que vamos a estudiar esta noche. Los esclavos normalmente trabajaban en la casa o en la granja de su amo. Si uno cometía un error o desobedecía, recibía castigos muy crueles. Unos eran golpeados con palos y otros eran azotados. Si un esclavo huía de su amo, si lo encontraban, lo marcaban en la frente. Otros eran encarcelados. Aunque era ilegal matar a un esclavo sin una orden judicial, por el maltrato de sus amos, muchos de ellos morían por el maltrato. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí, conociendo un poquito del sistema de esclavitud y en qué contexto está escribiendo Pablo una carta a Filemón. Pablo, hermanos, nunca atacó directamente el sistema de esclavitud. En ningún versículo se habla de que todos los amos deberían librar a sus esclavos. Sin embargo, él trabajó con el evangelio y predicó el evangelio para que la gente supiera cómo comportarse dentro de ese sistema de esclavitud. Y para eso yo quiero leer, hermanos, unos pasajes del libro de Colosenses. Vayan conmigo, hermanos, al libro de Colosenses. Y voy a leerlo del capítulo 3, versículo 22. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Noten que dice aquí el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 22 hasta el versículo 24. Dice así: siervos o esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esas eran palabras a los esclavos. Ahora miren el capítulo 4, versículo 1 de Colosenses. Capítulo 4, versículo 1. Amos, o sea, dueños de esclavos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Por lo tanto, no fue que Pablo se puso ciego a los abusos. Pablo sabía como apóstol que el evangelio tenía que hacer una diferencia en la vida de los creyentes que estaban convirtiendo, que tenían esclavos. Tenía que hacer una diferencia. No podía continuar el abuso entre los creyentes también. Tenía que haber una transformación, tenía que haber una diferencia. Y ese es el objetivo, hermanos, que tiene el apóstol Pablo cuando escribe a Filemón. No es solamente pensando en un solo esclavo que está Pablo aquí. Pablo no solamente tiene en mente a Onésimo, él tiene en mente a todos los esclavos creyentes. Y también tiene en mente a todos los amos creyentes. Que esa carta sea un ejemplo para ellos de cómo el evangelio, qué es lo que el evangelio demanda de ellos, sea como amos de esclavos o sea como esclavos. Que el evangelio espera de ellos, cómo debe evidenciar ellos su fe en Cristo, cómo ellos deben mostrar que son cristianos. La epístola a Filemón fue escrita obviamente por el apóstol Pablo, como podemos ver en Filemón capítulo 1, versículo 1. Y esta carta fue escrita desde Roma. Pablo estaba encarcelado en Roma y como no lo vamos a leer, pero fue un encarcelamiento donde él esperaba ser liberado otra vez. Pablo fue encarcelado 2 veces en Roma. La primera vez, de ese primer encarcelamiento, entendemos por muchos versículos que él fue liberado. Sin embargo, hubo ya un segundo encarcelamiento que registra 2 Timoteo, del cual fuera condenado
a la muerte y no fue liberado. Entendemos que Filemón fue escrito en el mismo tiempo que fue escrito Colosenses. Yo quiero que leamos solamente 2 versículos para que veamos eso. Vayan otra vez, hermanos, al libro de Filemón. Libro de Filemón, capítulo 1. Bueno, voy a decir solamente versículos porque nada más hay un capítulo. Filemón, versículo 23. Filemón, versículo 23. Noten que dice aquí el apóstol Pablo. Dice Filemón, versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Ahora vamos a comparar ese versículo con Colosenses capítulo 4. Por favor, otra vez volviendo a Colosenses capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7 al 9. Colosenses capítulo 4, versículo 7 al 9. Dice así el apóstol Pablo: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Ahora noten el versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces, hermanos, vemos aquí que Pablo envía a Tíquico con Onésimo con un mandato para que le deje saber a los colosenses todo lo que estaba ocurriendo con Pablo en la cárcel. Y aquí vemos en el libro de Filemón que el propósito de Filemón es enviar con Onésimo una carta también a Filemón. Por lo tanto, entendemos, hermanos, que Onésimo, Filemón, todas estas personas que estamos hablando aquí, eran ciudadanos de Colosas, que vivían en Colosas y tenían una iglesia allá. Y Colosenses y Filemón están en el mismo contexto de Colosas. Por lo tanto, con eso en mente, hermanos, vamos ahora a estudiar este pasaje que hemos leído al principio. Filemón, capítulo 1, versículo 8 hasta el versículo 21. El corazón, hermano, de este pasaje es un ruego del apóstol Pablo a Filemón a favor de Onésimo. El título de este mensaje, hermano, lo hemos titulado Un ruego por amor. Un ruego por amor. Vamos a volver a leer, hermano, versículo 8 al 9. Versículo 8 al 9 de Filemón capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo comienza su ruego, su solicitud a Filemón, hablando de su libertad o de su autoridad que tenía Pablo como apóstol de Jesucristo. Pablo tenía la autoridad de mandar y de exhortar a Filemón que recibiese a Onésimo como su esclavo. Recuerden, hermano, que Pablo, todo lo que es escrito por el apóstol Pablo normalmente son exhortaciones. No son ruegos, no son cosas que podemos considerar, bueno, tal vez yo obedezca a Pablo aquí. No. Cuando Pablo escribe, son exhortaciones inspiradas por Dios que deben ser obedecidas porque son palabra de Dios. Pero en esta situación aquí es como para mí ha sido como chocante estudiar este pasaje. Pero yo estoy acostumbrado a que todo lo que dice ahí es algo que es imperativo. Y yo he tenido que como tratar de cambiar mi forma de pensar para estudiar este pasaje. Porque es un ruego. Es un ruego del apóstol Pablo que estamos hablando aquí. Es una solicitud de un amigo a otro que estamos aquí hablando. Y tenemos que tener eso en mente, que es una solicitud, un ruego, que tiene la libertad el otro que la recibe de obedecer o no. No hay obligación de obedecer esta exhortación. No hay obligación moral. Es un ruego que da el apóstol Pablo. Pero dice aquí, hermanos, en el versículo 8,
que él tenía mucha libertad en Cristo para mandarle. Él como apóstol podía imponerle a Filemón que él obedezca algo. Él decidió ir por otra ruta. Miren el versículo 5, perdón, el versículo 9. Más bien te ruego por amor. Te ruego por amor. Siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo aquí empleó un tacto para ayudar en esta situación muy delicada, hermanos. Y como vamos a ver, esta es una situación bastante delicada que Pablo tiene que usar mucho tacto para poder resolver una situación desde un esclavo que ha ofendido a un amo, y más en una cultura pagana donde esos esclavos que hacían tal cosa merecían la muerte. Merecían la muerte. Pero aquí Pablo va a emplear un tacto para poder resolver la situación y enseñar a nosotros la importancia y qué es lo que el Evangelio quiere hacer en nuestras vidas. Dice aquí, te ruego por amor. Miren conmigo, hermano, el versículo 4 al 7 de Filemón. 4 al 7. Dice el apóstol Pablo aquí, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, hablando de Filemón, en mis oraciones. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, otra vez, porque por ti, oh hermano Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo hace una referencia otra vez al amor de Filemón. Eso es lo que Pablo va a apelar, al amor que ha mostrado Filemón por todos los santos. Y hermanos, pensando en esa referencia al amor de Filemón, eso es lo que todo maestro de la palabra apela en la iglesia de Cristo, al amor de los hermanos a la palabra de Dios. O sea, ¿qué garantía tienen los pastores aquí de que nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios? Su confianza y su esperanza no es que ellos pueden obligarnos a obedecer. La esperanza de ellos es que Dios va a poner en nosotros amor a la palabra de Dios, amor a la predicación, amor a los santos, que vamos a querer someternos a sus exhortaciones por amor a Dios. Ellos no pueden obligarnos a hacer nada. Es por amor. Por amor. Ese es el fundamento de la vida cristiana. Es el amor a Dios. Y esa es la gasolina que nos va a mantener obedeciendo a Dios. El amor a Dios. Pablo utilizó el amor. Ahora, hermanos, Pablo tenía algo en mente. Yo lo mencioné anteriormente, pero quiero volver a repetirlo. Miren el versículo 6. Lo leí, pero vuelvo a leer otra vez para enfatizarlo. Pablo dice aquí, eso era lo que Pablo oraba por Filemón. Pablo continuamente oraba por Filemón, lo que se encuentra en el versículo 6 de Filemón, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hermanos, Dios quiere que evidenciemos nuestra fe al mundo. No es suficiente que yo diga que soy cristiano, pero vivo como no lo soy. Dios quiere que yo pueda al mundo evidenciar mi fe. Y aquí vemos una situación muy delicada. Filemón tiene un esclavo llamado Onésimo que le ha faltado, le ha ofendido, ha huido de su amo. Nada más el mismo hecho de huir era una ofensa y merecía ser encarcelado. Pero ¿qué va a hacer Filemón, un creyente? ¿Cómo puede él mostrar su fe en el Evangelio? Con este esclavo ahora. Y eso es lo que queremos, hermanos, conocer y estudiar. Y cómo eso, hermanos, se aplica a nosotros también. A veces, lamentablemente, dividimos nuestra fe de nuestra vida de trabajo.
Como que soy cristiano solamente en la iglesia, pero cuando tiene que ver con un empleado, bueno, yo puedo hacer con lo que me da la gana con ese empleado, porque ese es mi empleado. Pero lo que quiere el Señor aquí enseñarnos es que la fe en el Evangelio tiene que permear todo lo que hacemos en nuestra vida. Todo tiene que, nuestra fe en Cristo tiene que evidenciarse en todas nuestras áreas de la vida. Miren otra vez, hermano, el versículo, al final del versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Aparte de apelar al amor de Filemón, Pablo se refiere también a su edad y a su prisión. Pablo aquí se llama un anciano. Vayan conmigo, hermanos, al libro de Hechos, por favor. Libro de Hechos. Hechos capítulo 7. Solamente voy a leer un versículo. Hechos capítulo 7, versículo 58. Esta es la primera mención de Pablo en la Biblia, en este versículo. Dice aquí, Hechos 17, versículo 58. Y echándole fuera, hablando de Esteban, fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Para ese tiempo, él se llamaba un joven. 30 años después, Pablo se llama anciano. Si entendemos que Pablo tenía 25 a 30 años cuando tuvo parte en la muerte de Esteban, para este tiempo tenía unos 60 años. Aunque quizás la mayoría de los que están aquí no dirían, 60 años yo anciano, yo no soy anciano. 60 años, no es posible. Recordemos, hermanos, que la vida de Pablo no fue como la que tenemos nosotros. Pablo fue apedreado, Pablo fue azotado varias veces, estuvo en cárceles varias veces, pasando frío y hambre, y eso envejece el cuerpo rápidamente. Así que Pablo envejeció más rápido de lo que muchos de los que están aquí. Me dicen a mí que yo parezco de 20 años, que yo tengo 32 años por la gracia del Señor. Y Pablo, de quién sabe, 60, 65, se llamó un anciano. Y él lo usa esa palabra para apelar también a Filemón. Oye, pero ¿quién no le hace caso a la petición de un anciano? ¿Quién le negaría a un anciano lo que desea? Vamos a ayudar a Pablo, el anciano. Pero miren también otra cosa que él dice. Prisionero de Jesucristo. No solamente un viejito cansado que necesita a alguien que le atiendan, sino una persona que está encarcelado por predicar el Evangelio. ¿Tú se imaginas que me solicite a alguien que está en la cárcel por predicar la palabra de Dios, que me pide a mí una solicitud y yo negársela a él? ¿Cómo yo puedo negarle a alguien que está en la cárcel por predicar la palabra, negarle su solicitud? Y todo esto, hermanos, es el tacto de Pablo para que Filemón se sienta con el deseo de acudir y responder a la solicitud de Pablo en la cárcel. Todo esto preparando el terreno para la solicitud. Miren, hermano, ahora el versículo 10 al 12. Filemón capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice Pablo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. El ruego a Filemón era que reciba a su esclavo Onésimo. Reciba a su esclavo Onésimo. Y otra vez, hermano, repito que la ofensa no era tomada a la ligera.
este esclavo merecía probablemente la muerte. Este había huido a Roma y de alguna forma se había encontrado con Pablo en Roma. ¿Cómo fue que se encontraron ellos dos? Pablo, Onésimo, en Roma. No lo sabemos. No lo sabemos. Un historiador explica que cuando los esclavos eran liberados por sus amos, el único lugar que podían recibir la ciudadanía era en Roma. Por lo tanto, muchos esclavos o ex esclavos viajaban a Roma para recibir ciudadanía y empezar a vivir una vida normal. Por lo tanto, había comunidades en Roma de personas que habían sido esclavas. O sea, que era normal que un esclavo huyendo de su amo vaya a Roma para buscar albergue, alguien que lo reciba en su casa sin que lo manden otra vez a su amo. Y de alguna razón providencial, hermanos, Onésimo se encontró con Pablo. Se encontró con el apóstol Pablo. Y dice aquí el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo, por lo tanto, se encontró con Onésimo, le predicó el evangelio y se convirtió. Se convirtió y lo discipuló, lo preparó en la palabra del Señor. No sabemos, hermanos, todo los detalles aquí. No todos los detalles lo sabemos. Pero sabemos que Onésimo se convirtió al Señor. Y en el discipulado, quizás hablando de cómo debemos pedir perdón a aquellos que hemos ofendido, cómo debemos nosotros arreglar nuestras cuentas con aquellos que hemos ofendido en el pasado, quizás hablando de ese capítulo, esa lección del discipulado, empezaron a hablar del antiguo amo de Onésimo. Y empezaron a hablar de la situación que todavía tenía pendiente Onésimo con su amo. Y algo más interesante es que Pablo conocía ya al amo de Onésimo. Hay como muchos detalles interesantes aquí en esta epístola de la providencia de Dios trabajando en Onésimo, este esclavo, para su salvación. Y también para que Filemón tenga una oportunidad de mostrar y de vivir su fe para con este esclavo. Pablo llama a Onésimo su hijo. Cuando habla a Filemón de Onésimo, lo llama su hijo. Y es interesante, hermanos, el orden en el texto griego de estas palabras. No voy a decir ninguna palabra griega aquí. Solamente quiero leer cómo se leería si se traducen las palabras literalmente del original al español. Leería de esta manera: te ruego por un hijo mío, a quien engendré en mis prisiones, a Onésimo, de último. O sea, es como preparando, que está Pablo, preparando todo para que Filemón no sea lo primero que lea, sea Onésimo, diga, no, yo no quiero saber nada de esto. No quiero leer más esta carta ya. No, espérate. Es un hijo de Pablo, alguien que le engendró en las prisiones, a Onésimo. Bueno, pues está bien, déjame seguir leyendo, a ver qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, que me está pidiendo algo, que lo reciba. Yo no entiendo esto, pero vamos a ver lo que está hablando Pablo aquí en esta solicitud. Y dice aquí en el versículo 11, en cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Hermanos, esa palabra inútil ahí puede significar muchísimas cosas. Podemos pensar que Onésimo le robó a su amo. Puede ser que le dio una trompada antes de salir huyendo. No sabemos los detalles de lo que hizo Onésimo antes de huir de su amo. Pero le fue inútil a su amo. No cumplió lo que él debía hacer. Y probablemente Filemón,
para este momento estaba cargando con mucho malestar en contra de su siervo, su esclavo. Pensando él, ¿cómo va a ser que este hombre, quien yo recibí en mi casa, le di comida, le di una cama, ahora me maltrata así y sale huyendo? Probablemente había mucho dolor y quizás rencor en contra de ese Onésimo. Y Pablo dice, te ruego por él, este fue inútil, pero ahora, dice aquí, nos es útil a ti y a mí, el cual vuelve a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo, como a ti mismo. Miren ahora el versículo 13 al 14, por favor, 13 al 14 de Filemón. Dice el apóstol Pablo, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera como una necesidad, sino voluntario. Otra vez, hermanos, ahora Pablo quiere mostrar respeto a Filemón como el maestro, el amo de ese esclavo. Recuerden lo que dijimos al principio, el primer versículo, que Pablo como apóstol tenía la libertad de exhortarle a Filemón a que haga ciertas cosas, pero él decidió, no, yo voy a simplemente hacer un ruego, yo voy a rogarle a él, por amor, que él cumpla ciertas cosas. Y es el mismo espíritu aquí en estos versículos. Pablo tuvo el deseo de retener a Onésimo. Onésimo, después de convertido, se había mostrado tan útil, sirviendo a Pablo en las prisiones, ayudándole en muchas cosas. Pero él entendía que él tenía que volver a su amo y arreglar el asunto que tenía pendiente con su amo. Y si Filemón quiere otra vez mandar a Onésimo a la prisión, que sea él que decida hacerlo. Que sea algo libremente que lo decida hacer. Que no sea algo por obligación. Que no sea algo como que Pablo me torció el brazo. Yo no quería hacerlo, pero ya está ya en Roma. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Yo no voy a buscar a Onésimo a Roma de que para que venga aquí. Está bien que se quede con Pablo entonces. No. Pablo no quería que ninguna más se sintiera así, Filemón. Sino que él libremente, si él quiere, que él devuelva otra vez a Onésimo a la cárcel para que él continúe sirviendo a Pablo en la cárcel. Y rápidamente, hermano, aplico eso a nosotros. Yo le digo a los hermanos, si usted se siente obligado en la obra del Señor, hable con sus líderes espirituales, porque no es un buen sentimiento que tú tienes que te puedes tener. No sirva obligado al Señor. Que nadie te sienta como que estoy aquí en el Colombia Dominical, pero yo estoy harto ya, yo estoy loco porque me saquen a otro ciclo ya. Hermano, hay algo en el corazón que tú no vas a hacerlo bien para el Señor entonces. Eso es una situación del corazón que tú tienes que trabajar urgentemente, porque nada que hacemos para el Señor debe ser por obligación. Debe ser por amor a Él, debe ser algo voluntario, debe ser de corazón, que hacemos por amor a Cristo. Así que, hermano, si tú te sientes que hay algo que tú estás haciendo por obligación en la obra del Señor, trabaja eso urgentemente para que no te explote. Y lo digo porque es algo muy serio en la iglesia del Señor. Muchos de nosotros servimos porque me están viendo, pero realmente no queremos servir al Señor. ¿Sabes? Porque el pastor me lo pidió y ya, voy a tener que cumplir con eso porque el pastor me está mirando aquí. No, hermanos, recordemos que esto es para el Señor. Es al Señor que servimos. Tenemos un amo en el cielo que a ese es que servimos. Así que si el pastor te pide algo, trabaja, que el Señor trabaje en tu corazón para que tú lo hagas voluntariamente como para el Señor a través de los pastores. Tenemos que continuamente revisar nuestros corazones y estar pendiente que sea de corazón como para el Señor. Miren también, hermano, versículo 15 a 17 ahora. Filemón, versículo 15 a 17.
porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, como a mí mismo. Hermanos, aquí hace el apóstol Pablo una referencia a la providencia de Dios. Noten que dice Pablo, porque quizás para esto. Pablo no estaba 100% seguro de eso. Pablo no estaba justificando lo que hizo Onésimo aquí, sino que Pablo estaba diciendo, oye, Dios obra de manera que nosotros no entendemos. Nosotros no podemos saber todo lo que está haciendo Dios en medio nuestro. Y quizás Dios tiene un propósito especial para ti y para Onésimo, para que Onésimo se convierta a Cristo conmigo y ahora venga, regrese a ti y sea un esclavo para siempre contigo. Pero que no solamente vea como esclavo ahora, sino que venga ahora como un hermano en el Señor, como un hermano en Cristo. Y aquí, hermanos, yo quiero hacer una pequeñita parada para ampliar, porque aquí yo encuentro una de las aplicaciones más importantes de este pasaje. Hermanos, no importa el estatus que tengamos nosotros, ante todo, somos los creyentes hermanos en Cristo, hermanos en el Señor. Si tú tienes un empleado o un jefe, ante todo, son hermanos en Cristo. Y esa relación es que debe permear todo lo que hacemos. Lamentablemente pensamos que porque somos hermanos en Cristo, pensamos que eso nos da derecho de abusar del hermano. Pero en ninguna de la Biblia nos da derecho de yo abusar del hermano porque es mi hermano en Cristo. Al revés. Dicen, la palabra de Dios enseña que si tenemos un jefe cristiano, deberíamos servirle mejor todavía. Y si somos nosotros empleados cristianos, hermano, eso no nos da derecho de nosotros ser deshonestos con nuestro jefe. Al revés, deberíamos ser los mejores empleados cristianos. Si tú eres un jefe, un dueño de negocio, eso no te da la libertad de tú esperar menos de los hermanos en Cristo. No, hermanos, espera lo mejor de ellos. Vamos a ser los mejores empleados. Y hermanos, esto que está hablando aquí el apóstol Pablo aquí, de que somos hermanos en Cristo, no es una excusa para nosotros maltratarnos. Al revés, para tratarnos mejor, para cuidarnos a nosotros. Pero qué pena, hermanos, que vemos en la iglesia de Cristo, que los hermanos en Cristo se maltratan. Maltrato a veces que ni el mundo se ve. Hermanos, no deberíamos velar por otros hermanos en Cristo. Si tú velas por tu hermano en la carne, ¿cuánto más deberás tú velar por tu familia en la fe? Tu familia en la fe. Onésimo ahora iba a ser no solamente un esclavo de Filemón, sino que también iba a ser un hermano en Cristo. Finalmente, vamos a leer el versículo 18 al 21. 18 al 21. Dice aquí el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ok, Filemón perdona a Onésimo, pero todavía hay una deuda pendiente. Todavía él dañó a su amo. Y quizás eso estaba ahí mientras él leía la carta, ok, pensando, voy, pero Onésimo rompió esto, ¿y qué vamos a hacer con esto que rompió? Si eso estaba en la mente de Filemón,
Pablo garantiza que él se compromete a pagar lo que debe Onésimo, para que no haya ninguna barrera, ningún estorbo, para que esos dos se reconcilien una vez por todas. ¿Qué ejemplo, hermanos, tenemos aquí de el perdón y de Pablo también, que se enfocó en que Filemón evidencia su fe en el Evangelio? Está llegando Onésimo, quizás ni siquiera habla, solamente tiene su manuscrito ahí del apóstol Pablo, enrollado ahí, su carta de Pablo. Y Filemón nada más lo mira y dice, pensando, ¿qué es lo que este hombre está haciendo aquí? Y él nada más simplemente le pasa la carta de Pablo. Y la primera palabra que él lee en esa epístola dice, Pablo. No, espérate, déjame ver. ¿Qué es lo que dice aquí? Y la carta de Pablo es que él perdone y reciba a este esclavo que está enfrente de él. Probablemente él de que lo miró pensando, ok, la ley me da derecho a mí de encarcelarlo, de ponerle una marca en su frente como una persona que huyó y dañar su reputación por siempre, como un esclavo que huyó de su amo, como una persona atrevida y desobediente, pensando todo lo que podía hacer, todo los derechos que tenía Filemón como amo de este esclavo. Pero mientras leía esta epístola, él no pensó ya en su derecho, ya como ciudadano colosense. Él pensó en su responsabilidad como creyente ya. Él pensó y miró a Onésimo como un creyente arrepentido que está buscando mi perdón. Y concluimos, hermanos, con estos pensamientos. Yo no estaba seguro, estaba considerando, vea que de verdad Filemón hizo lo que dice aquí. Pero hay dos cosas. Si Filemón no obedeció esto que está aquí, entonces esta carta se publicó como quien dice, como un récord de que Filemón nunca obedeció entonces. Pero yo entiendo, hermano, que si esta carta se publicó y se copió, y se copió, y se copió, es porque Filemón fue un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto. Filemón recibió a este esclavo que merecía la muerte, lo perdonó, lo restauró. Y miren qué dice, hermano, el versículo 21 al final. Dice Pablo, sabiendo que harás aún más lo que te digo. No sabemos qué significa eso, hermanos. Pero puede ser que al final del día, Filemón liberó a Onésimo ya. Lo liberó. Le dio la liberación. Y hermanos, los principios de esta carta de Filemón fueron y han sido los principios que ayudaron en la historia a que se aboliera el sistema de esclavitud. Porque hermanos, es difícil yo soy dueño de ti, pero somos hermanos en Cristo, como que esto no funciona bien, como que esto es como raro. Ya, tú eres libre ya, es que esto no lo entiendo, esto no funciona así. Y hermanos, si esto trajo problemas, ya ha tenido problemas, y por esa razón que se ha abolido ese sistema, porque no se aplica con los principios de la vida de la cristiandad. Así que hermanos, concluyo ya diciendo que así como Filemón perdonó y recibió a una persona que él tenía el derecho de matarla o de esclavizarla, nosotros, hermanos, si tenemos un creyente que no ha ofendido a nosotros, tal vez no tengamos el derecho de encarcelarlo o de matarlo, como Filemón tenía. Pero cual sea que tengamos el derecho, primeramente pensemos en el Evangelio. Pensemos en nuestra fe en Cristo. Pensemos cómo estamos reflejando nuestra fe en el Señor. Cómo evidenciar al mundo que yo soy cristiano con lo que yo voy a hacer con este hermano que me ofendió, que hizo un delito contra mí, pero que hoy está arrepentido y me está pidiendo perdón. ¿Qué yo voy a hacer con él ahora?
¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ir con lo que yo tengo el derecho de hacer o yo voy a echarse a un lado y yo voy a reflejar mi fe en Cristo? Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver en esta carta un ejemplo de lo que el Evangelio puede hacer en nuestras relaciones. El Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta pequeña epístola que, aunque puede ser un poco compleja para nosotros, porque no entendemos muy bien esto de la esclavitud, ya que no vivimos en este contexto. Pero los principios que vemos aquí, hermanos, son para nosotros. Los principios son eternos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener la disposición que tuvo Filemón de perdonar y de recibir a su esclavo. Así mismo nosotros, hermanos, ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido. Y también, hermanos, como Onésimo, ayúdanos a buscar el perdón de aquellos que hemos ofendido. Si le debemos a alguien, si hemos ofendido a un creyente, que seamos diligentes, así como Onésimo, de reconciliarnos contigo y con otros hermanos en Cristo. El Señor, ayúdanos, Señor, en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.